Dios les bendiga en esta mañana. Qué privilegio, hermanos, poder estar aquí nuevamente con ustedes y poder, la gracia del Señor, servirles en esta mañana en el tema de la predicación. Que a la final, hermanos, venimos a ser edificados, ya que el Señor ordene su iglesia por medio de su palabra. Amén. Hemos estado consecutivamente en la serie de los Filipenses, ¿cierto? La carta a los Filipenses, mis hermanos, y en el día de hoy ya vamos culminando esta carta. Hoy entramos en el capítulo 4. Yo quisiera que me acompañaran allí a la carta a los Filipenses, capítulo 4. Y en esta mañana vamos a leer en el versículo del 1 al 9. Me dicen un amén cuando estemos allí todos. Por favor, si no hay nada que se los impida en esta mañana, yo les invito a que se coloquen sobre sus pies. No por reverencia al predicador, sino por reverencia a aquel que inspiró esta palabra, el Señor. Amén, hermanos, estamos allí. Les confieso que este ha sido uno de los mensajes que más ha impactado en mi vida, principalmente por lo que dice el apóstol Pablo, que vamos a leer ahora. Pero mi oración, hermanos, ha sido que también el Señor nos ayude a que realmente lo que la palabra del Señor nos quiere comunicar impacte y transforme nuestras vidas. Me dicen un amén cuando estemos allí para leer juntos. Dice así la palabra del Señor. Filipenses 4, del 1 al 9, dice: Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo merece elogio, en esto mediten. En otra versión, en esto pensad. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Oremos en esta mañana, mis hermanos, pidiéndole dirección al Señor. Señor y Dios soberano que estás en los cielos, venimos delante de ti en esta mañana, Señor Jesús, reconociendo tu poder, Señor, reconociendo tu grandeza, Padre, reconociendo de que tú creaste todas las cosas por medio de tu palabra, Señor. Y venimos a ti, Señor, porque tú eres el autor, quien ha inspirado esta palabra que acabamos de leer. Venimos a ti, Señor, para que nos ayudes a entender, Señor. Pero no solamente a entender, sino que nos ayudes a poner por obra, Señor, a practicar esto que vamos a aprender, Señor Jesús. Yo te doy gracias en esta mañana, Señor, porque has sido muy bueno con nosotros, Señor. Nos das el privilegio de poder estar en este lugar, Señor. Padre amado, te pedimos que hables a tu iglesia, Señor, que ordenes a tu iglesia por medio de tu palabra, Señor, que nos animes, pero que también nos exhortes, Señor. Padre amado, oramos, Señor Jesús, para que tú nos ayudes en esta mañana. Y oramos para que a pesar del predicador, Señor, tú puedas glorificarte en medio de tu iglesia, Señor. A pesar de sus debilidades, tú puedas hablar, Señor. A pesar de que es corto en sabiduría, Señor, la sabiduría de tu espíritu lo puede arropar para hablar a tu pueblo, Señor. Porque eres tú, Señor, quien habla y ordena a tu pueblo, Señor. Descansamos en eso en esta mañana. Nos encomendamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El título de este mensaje en esta mañana es llamados a estar firmes y unidos en Cristo.
Desde el comienzo de la historia humana, comenzando con Caín y Abel, como vimos esta mañana, Génesis 4, han existido conflictos entre los seres humanos y ninguna iglesia está exenta de esta fricción. En todo lugar donde haya personas, existe existe el potencial para estos conflictos. Esa turbulencia puede amenazar la eficacia de los ministerios de la iglesia. Consecuentemente, cada vez que surge un conflicto en la iglesia, se debe tratar apropiadamente y resolver correctamente. Imaginemos que estamos en una iglesia donde la composición de esta refleja la gran diversidad y variedad de personas que hay en ella, con trasfondos y formas de vida diferentes. En esta iglesia incluyen a personas como Lidia, una convertida judía y próspera mujer de negocios, pero también una muchacha esclava y además un carcelero. Con tantos diferentes trasfondos entre los miembros de esta iglesia, debe ser difícil mantener la unidad. Aunque no hay una división notable en la iglesia, la unidad debe ser protegida y todo lo que afecte se debe atacar, debe ser abordado. ¿De cuál iglesia creen ustedes que estamos hablando? No, pues sí, estamos hablando de la iglesia de los filipenses. Eso lo vemos en Hechos 16. Al parecer, hermanos, en la iglesia de los filipenses había un problema de unidad, el cual estaba enfocado en dos mujeres, Evodia y Síntique, quienes quizás tenían diferencias de manera relacional, no doctrinal, porque ellos estaban en una iglesia de sana doctrina. Es por eso que en este pasaje vemos un llamado a estar firmes y unidos en Cristo. Y recordemos que esto solo se deriva de imitar la humildad de Cristo, como vimos en el capítulo 2. ¿Sí recuerdan? Ya estuvimos sobre ese texto. Recordemos, hermanos, para entrar entonces en este texto, que Pablo inició exhortando a los filipenses a vivir una vida digna del Evangelio, estando firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio a pesar de sus adversarios. Esto lo vimos en el capítulo 1 del verso 27 al 30. Pero además, Pablo expone razones para la unidad, o más bien las razones para la unidad. En el capítulo 2, eso lo pueden encontrar en el verso del 1 al 4, y hace una gran narración de la muerte y glorificación de Cristo en los versos del 6 al 11. Esto lo hizo Pablo, hermanos, principalmente para que sirviera de motivación para los filipenses a que sean humildes en medio de estas situaciones que se estaban presentando, en medio de la persecución, en medio de las supuestas divisiones o problemas en la iglesia, en medio de una cultura impía. Los filipenses están en medio de enemigos también, especialmente enemigos de la cruz, que fue lo que vimos en el sermón anterior, capítulo 3, verso 18, por lo cual es necesario que se mantengan firmes en medio de una cultura impía. Lo que Pablo nos quiere comunicar en el pasaje que estudiamos esta mañana, o que leímos más bien, perdón, esta mañana, hermanos, es el siguiente, y espero que estemos atentos porque sobre este argumento estaremos meditando a lo largo de esta mañana. Y es el siguiente, lo que quiere decir Pablo en este texto. Debemos estar firmes, unidos y alegres en Cristo, y la paz de Dios guardará nuestros corazones en Él. Lo voy a repetir nuevamente. Debemos estar firmes, unidos y alegres en Cristo, y la paz de Dios guardará nuestros corazones en Él. Y a partir del texto, nuestro primer punto en esta mañana, hermano, es estemos firmes y unidos en el Señor. Esto lo vamos a ver desde el versículo 1 al 3. Pablo no pudo utilizar palabras más tiernas para dirigirse a los filipenses antes de llamarlos a la firmeza y a la unidad. Antes de Pablo pasar a la exhortación, Pablo no pudo utilizar palabras más tiernas. Pablo dice, hermanos míos, amados, añorados, gozo, corona mía. Ahora, Pablo le habla directamente a los filipenses, tal como lo hizo anteriormente,
ya que esta instrucción no es nueva, es decir, Pablo no es la primera vez que le dice a los filipenses que estén firmes, y esto lo recordamos en el capítulo 1, verso 27, a que estén firmes. Entonces, Pablo utiliza la palabra firmes, que es una orden militar de un oficial a sus soldados, ordenándoles que mantengan su posición en el campo de batalla. Firmes en el Señor. Por eso Pablo no solamente le dice firmes, sino que sean firmes en ¿qué? En el Señor. No podemos encontrar firmeza en nuestras fuerzas, nuestra sabiduría, tradiciones, formas de pensar, en nuestro estado natural, sino en la verdad, en los recursos que el Señor provee en el Evangelio desde que manifestó nuestra salvación. Mis hermanos, solo podemos estar firmes si dependemos del Señor, solo cuando nuestra mirada está puesta en Cristo. Y eso es el llamado que le está haciendo Pablo a los hermanos de Filipenses. Estén firmes, pero ¿en qué? En el Señor. Y presten mucha atención a esta frase, en el Señor, porque va a ser repetitiva en este pasaje. En el Señor, en el Señor. Para vivir como es digno del Evangelio debemos estar firmes en el Señor. Luego a Evodia y a Síntique. Obviamente estas dos mujeres estaban en desacuerdo la una con la otra y el problema no era doctrinal, ya que los filipenses habían recibido una buena enseñanza y se vivan en armonía ¿en qué? En el Señor. Pablo anima a estas hermanas a que se pongan de acuerdo, a que tengan un mismo sentir, como el de Cristo, tal como lo aprendimos en el capítulo 2, verso 5, que tengamos esta actitud que tuvo Cristo, que vamos a ampliar un poco más adelante. Además, agrega que debe ser en el Señor. Cada día, cada una de ellas debía someterse primeramente al Señor. Pónganse de acuerdo, estén en armonía, pero ¿en qué? En el Señor. Ahora, si primero se ponen de acuerdo con el Señor, estarán de acuerdo la una con la otra. Este es el llamado que está haciendo Pablo a estas hermanas. Solo el Señor es el medio para una verdadera unidad entre estas dos mujeres. Pablo se da cuenta de que será difícil para estas dos mujeres resolver las cosas. Los daños parecen ser profundos y no sabemos el tamaño de la herida. Realmente en el texto no vemos descripción. Pero Pablo apela a otro miembro de la iglesia de Filipos para que actúe como pacificador en el conflicto. Ellas necesitan un mediador para que estas dos mujeres vuelvan a estar de acuerdo. Este pacificador es un fiel compañero. Ahí lo vemos. Lo que quiere decir que es genuino, es legítimo este compañero. Hay algunos que dicen ser compañeros sin tener un historial en la comunidad de creyentes que resuelve conflictos. Pero hay compañeros verdaderos que son amigos auténticos y verdaderos pacificadores. Y estos son los compañeros que Pablo invoca en este asunto. Compañeros fieles, y no solamente a ellos, sino que invita a Clemente y los demás colaboradores. Por eso todos estaban involucrados. Estos creyentes no eran una serie de islas, es decir, uno por allá y otro por acá, sino que ellos no estaban desconectados los unos a los otros, cada uno haciendo lo suyo, y no importa si tú no hablas con el uno, con el otro, a la final tú allá, con el Señor te las arreglas. No, estos hermanos, no, esta no era la actitud de estos hermanos, todos estaban involucrados. Por eso, en cambio, estaban llevando juntos las cargas del ministerio, unánimes en la causa del Evangelio. Por lo tanto, la ruptura entre estas dos mujeres estaba afectando a todos en esta iglesia tan unida. Por eso Pablo termina resaltando que los nombres de las protagonistas están en el libro de la vida, porque no quiere decir de que porque tengan este conflicto entonces no son creyentes o no han nacido de nuevo. Es posible. Las escrituras nos dejan ver que es posible que tengamos conflictos en medio de nuestras congregaciones, en medio de nuestra iglesia, incluso con nosotros mismos. Y ahorita lo vamos a ver. Ahora, esto es para recalcar que los que están en conflicto son verdaderos creyentes. Entonces, para ilustrar un poco este llamado a estar firmes y unidos, en esta sección podríamos pensar en que Pablo está diciéndole a los filipenses que deben mantenerse o entender que están en una guerra. Ahora, la realidad es que muchas veces vivimos desapercibidos de esta guerra, ¿cierto? Vivimos como si ya hubiésemos ganado, como lo dijo Pablo en el sermón anterior.
como si no pecáramos, como si no tuviéramos más necesidad del evangelio. Imagina un soldado distraído en medio de la guerra, en medio del fuego cruzado. Imagínate. Y que a lo contrario estén peleando entre ellos. Donde Pablo, el gran apóstol Pablo, sacó en estos 4 capítulos un espacio para tratar y abordar el tema de la unidad entre estas dos mujeres, es porque es muy importante, mis hermanos. En medio de la iglesia, la unidad. Ahora, ¿de qué maneras crees que nosotros estamos firmes en la batalla hoy en día? Ahora, estás haciendo cosas que nieguen la verdad del evangelio. Pero bueno, ¿cómo niego eso? Cuando digo que soy cristiano, mis actos dicen otra cosa. Cuando no perdonamos, cuando no mostramos humildad, cuando somos arrogantes, cuando no estamos dispuestos a recibir un discipulado, ahí no estamos mostrando una vida digna de nuestro llamado. Está cediendo ante la presión del enemigo. Básicamente lo que estaba pasando acá. La iglesia de los filipenses identifica cuáles son tus enemigos que te llevan a ceder terreno para estar firmes en el Señor. Identifícalos. Eso va a ser de mucha ayuda. Además, Pablo anima a la unidad. Nosotros como iglesia no estamos exentos de problemas de desunión. Compartimos la misma naturaleza de Bodia y Síntique. Es decir, nosotros no somos mayores que ellos. Nosotros no somos mejores. Miren, para estar en desacuerdo con otros, ni siquiera necesitamos a otros a nuestro alrededor. No sé si a alguien le ha pasado que en algún momento se lamentan porque, ¿por qué yo dije eso? Y por otro lado respondo, porque la carne es débil. Y empieza esa lucha ahí entre nosotros. ¿Por qué dijiste eso? No tenías que hacer eso. Tenemos ese conflicto nosotros mismos ahora. Para nosotros generar conflicto con los demás, eso es sencillo. Eso es fácil. Eso es, no me parece, no me gustó. Es que no me cae bien ya. Yo intento, no me cae bien. O sea, es muy fácil eso, mis hermanos. Y mucho más en medio de la iglesia donde está llena de pecadores. Ahora, nunca debemos permitir que este problema se desarrolle en ninguna de nuestras relaciones dentro del cuerpo de Cristo. En lugar de permanecer alejados de los conflictos como creyentes, yo te invito a que construyas puentes hacia los que están involucrados. Es decir, si tú sabes, si tú directamente no estás involucrado, pero sabes que hay conflictos, construye puentes para llegar a esa armonía, a esa unidad. ¿Saben por qué? Porque esto honra a Dios y muestra el Evangelio. Esto honra a Dios y muestra el Evangelio. Esto es evidencia de una iglesia saludable. De la misma manera que deben estar firmes los filipenses ante las diferentes circunstancias en las que se encontraban. Una aplicación lógica que podemos sacar de este texto es que, mis hermanos, tú y yo debemos estar firmes en el Señor. Al enfrentar los diversos obstáculos que tenemos por delante en nuestra vida cristiana, básicamente eso. Pablo invita a los filipenses a estar firmes. ¿Qué podemos nosotros decir hoy en nuestros días? Estemos firmes en el Señor, no en otra cosa. Por eso, miembros de Iglesia Bíblica Nueva Vida, debemos mantenernos firmes en el Señor. Debemos mantenernos firmes en nuestro Señor Jesucristo, donde Él nos ha plantado, y debemos luchar juntos con los hermanos que Él nos ha regalado. Es básicamente el llamado que está haciendo Pablo a los filipenses. Pero también debemos estar arraigados y cimentados en la palabra de Dios, en dependencia del Espíritu Santo que mora en nosotros, porque hemos sido unidos a Cristo. Sencillo. Recuerda que solo podemos estar firmes en el Señor. Cualquier intento de estar firme fuera de Cristo es inútil. Cualquier cimiento en la arena es inútil, va a caer. Cualquier esfuerzo de estar firme en tus emociones, en tus propias convicciones fuera del Evangelio, es inútil. Vamos a caer. Por eso miremos lo que dice Pablo a los Efesios para tratar también este tema y el tema de unidad, el tema de la firmeza y la unión. Lo vemos en Efesios capítulo 4 del 1 al 6, no lo busque, yo se lo leo. Dice así el apóstol Pablo a los Efesios: yo, pues, prisionero del Señor, les ruego, nuevamente la palabra que le dice a los filipenses,
que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Mis hermanos, somos llamados a la unidad auténtica, no con hipocresía, no con doble cara, no con mentiras, no para decir ahora, sí, vamos a estar unidos, pero tengo ahí algo en mi corazón. Hermanos, no para orar juntos como aprendimos en esta mañana, y después de la oración tengo cosas en mi corazón, pero vengo y abrazo como si nada a mi hermano. No, ese no es el llamado que está diciendo Pablo aquí. Aquí el llamado de Pablo es a una unidad auténtica, mis hermanos, no a algo de doble cara o con hipocresía, porque esto no es digno del Evangelio de Cristo. Entonces, tal vez estás en medio de un conflicto actualmente con un miembro de tu familia, esposa, esposo, hijos, suegro, suegra, cuñados, etcétera, o en la iglesia. Y si este es el caso, yo te animo hoy, pero como dice Pablo, yo te ruego que seas intencional en dar pasos para buscar la reconciliación y la paz, porque esto es digno del Señor, esto es digno del llamado con el cual fuimos llamados delante del Señor. Por eso busca formas de superar la incomodidad de las relaciones y busca la armonía. Esto es digno del Evangelio, nuevamente. Busca, sé intencional. Ya tú sabes que el hermano tiene algo en contra de ti, estás esperando de que él se acerque a ti. Ahora, si necesitas reconciliarte con alguien hoy, por favor, si puedes hacerlo después del servicio, hazlo. Si es en tu casa, cuando llegues a tu casa, hazlo. Si es en el trabajo, cuando llegues al trabajo, hazlo. Recuerda que la armonía solo la podemos lograr en el Señor. Recuerden lo que dice Pablo, en el Señor, solo por medio de Cristo, imitando su ejemplo, como aprendimos en el capítulo 2, quien no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y de manera voluntaria se acercó y murió por nuestros pecados. Él se rebajó sin dejar su condición de Dios y nos perdonó. El ofendido se humilló, siendo nosotros los ofensores, y hoy día disfrutamos el privilegio de nuestra unión con Cristo. Si lo alcanzamos a ver, mis hermanos, no tenemos excusa entre nuestro ejemplo perfecto. ¿Por qué? Porque Cristo no nos pide nada que no nos haya dado primero. Cristo no demanda reconciliación, no demanda unidad, si primeramente Él no lo haya hecho. Él hizo la unión entre esos pueblos divididos y ahora Cristo nos ha unido a Él. Ahora Él no estimó el ser igual a Dios, sino que vino. Él no tenía obligaciones. Él lo hizo de manera voluntaria y nosotros éramos o fuimos los que lo agredimos y aún lo hacemos. Y aún el Señor se sigue acercando a nosotros. Ahora, si lo vemos claro, mis hermanos, Cristo no nos pide nada que no nos haya dado primeramente. Somos llamados a vivir firmes y unidos, pero de una manera gozosa. Por eso pasamos a nuestro segundo punto, y es lo que le dice Pablo en el versículo 4. Regocijémonos en el Señor. Y Pablo anima a los creyentes a que se alegren en medio de este conflicto. Pero parece extraño, ¿cierto?, que un hombre preso pudiera decirle a una iglesia que se regocije. Recuerden que Pablo estaba en la cárcel y estaba en cadenas y que 24 horas tenía un soldado romano ahí al pie de él. Y es como ilógico, ¿cierto?, que un hombre en esa condición le diga ahora por medio de una carta a una iglesia, regocíjense en el Señor. Por favor, regocíjense en el Señor. Pero Pablo estaba lleno de gozo porque sabía que pese a lo que sucediera, Cristo estaba con él. La unión con Cristo lo llevaba a gozarse. Una disputa como esta puede llevarnos a pensar que alegrarnos es imposible,
Sin embargo, Pablo insta a los creyentes a alegrarse a pesar de todo, en medio del conflicto, en medio de la prueba, en medio de las circunstancias que están atravesando. Aquí vemos nuevamente la idea central de la carta a los filipenses, que es un llamado a los creyentes a alegrarse sin importar las circunstancias. Hermanos, el gozo supremo viene cuando Cristo habita en nosotros. Cristo está cerca y en su segunda venida lo disfrutaremos en toda su plenitud. El que habita en nosotros cumplirá su máximo propósito. Y esto lo tenía muy claro el apóstol Pablo, aún en medio de esas circunstancias adversas de encarcelamiento y pronto a morir. Pero Pablo hace un llamado a que los filipenses muestren su amabilidad a todos a pesar de las circunstancias. Esa amabilidad también se la deben mostrar a los no creyentes. Es decir, Pablo no solamente llama a que en medio de esas circunstancias se gocen, sino que muestren amabilidad, no solamente con los de la iglesia, sino con los no creyentes. Pero para ilustrar un poco, es muy fácil desalentarse frente a circunstancias que no son favorables, eso es cierto. Ya sea un conflicto, una pérdida, pasar por incertidumbre, ser perseguido, y mucho menos ser amables en esos momentos. Antes estamos al acecho para ver quién paga los platos rotos, como decimos nosotros jocosamente en nuestro contexto. Tenemos las circunstancias, ¿cierto? Y que te digan alégrate y tú con la carona estirada y estás al acecho a ver quién es el que va a pagar los platos rotos. Y lo que le está llamando Pablo a los filipenses es que a pesar de las circunstancias de estas hermanas y lo que están viviendo, deben estar en alegre, pero ahora esa alegría deben manifestarla. No deben ahora poner cara porque está pasando eso en la iglesia. Ni ahora ver quién entonces me viene a hablar a mí para pagar los platos rotos. No. Si no estás disfrutando del gozo últimamente, quizás sea porque no estás mirando la vida desde la perspectiva correcta. Y esto es lo que vemos aquí en este pasaje, mis hermanos. Alegrémonos en el Señor y alegrémonos en medio de las circunstancias adversas. Alegrémonos en todo lo que el Señor ha hecho por nosotros a través del Evangelio. Porque eso nos traerá una perspectiva correcta para todo, especialmente en medio del conflicto, en medio de las circunstancias adversas, en medio de lo que podamos estar pasando, tener una perspectiva clara del gozo, una perspectiva clara del Evangelio. Nos va a ayudar a ver con otros lentes las circunstancias que estamos atravesando. La alegría absoluta y sin límites es, o al menos debería ser, la marca distintiva del creyente en Cristo. Hermanos, recordemos el Evangelio. Solo de esta manera estaremos gozosos día a día a pesar de las circunstancias adversas, porque tenemos a Cristo. Recuerda las circunstancias de Pablo. Ahora, vestir ropa negra, camisas anchas, faldas largas, corbata y corbata se ha convertido en la tipificación de las expresiones de la piedad cristiana. Estas cosas son cosas o son ajenas de lo que Pablo nos está enseñando. Pablo está diciendo que un distintivo de un creyente en medio de cualquier circunstancia es que el gozo. Es el gozo, no las ropas, no la falda, no aquello, no esto. Es el gozo. Es el Evangelio lo que nos ayuda a permanecer en cualquiera que sea nuestra circunstancia, mis hermanos. Por eso una perspectiva excelsa, grande de Dios produce una alegría desbordante y asombrosa que permea cada rincón de mi vida, pero una perspectiva pobre de Él trae poca alegría. ¿Saben por qué? Esto lo vemos en nuestra vida diaria. ¿Qué es lo que más nos roba nuestros pensamientos, nuestro tiempo? ¿Cómo reaccionamos ante las situaciones? Y lo único que nos va a ayudar en medio de eso es una perspectiva clara de nuestro Dios, de lo que ha hecho por nosotros, de la identidad que tenemos ahora en Cristo. Eso es lo que nos va a ayudar en medio de todas esas cosas. Por eso debemos tener paciencia con aquellos que nos provocan ira. Nuestra amabilidad debe ser conocida, como dice Pablo, más en los momentos difíciles como creyentes. Debemos responder con gracia en tiempos de conflicto.
No debemos identificarnos como que, oye, eso que es cristiano, y mira cómo reacciona. No, hermanos, una perspectiva clara y el cerca de Dios nos va a ayudar a tener gozo y estar firmes en medio de cualquier circunstancia. Por eso, como tercer punto, y es en el versículo 6, por nada estemos afanosos, por nada estemos afanosos. Ahora Pablo, para permanecer firmes y unidos en Cristo, empieza con un mandato. Por nada estén afanosos. En otras palabras, dejen de estar ansiosos, dejen de preocuparse. Afanosos significa estar apesadumbrado por preocupaciones. La sensación es como si estuvieran jalándote en direcciones contrarias o despedazándote. Es como esa tensión que sientes cuando tus esperanzas te jalan por un lado y las pruebas de la vida por el otro. No estén afanosos. La persona que pasa por una situación como esta siente que está siendo despedazado y que ya no puede soportarlo más. Esto es lo que nosotros llamamos estrés, preocupación. Esto es lo que ahoga nuestra vida y en algunas veces llegan a afectar nuestra salud física. La preocupación nos roba la paz, nos impide estar firmes y unidos y gozosos con el pueblo de Dios, que es lo que está enfatizando Pablo. Estar ansioso es estar angustiado, temeroso y afligido. Aunque tal vez te suene extraño, estar afanoso es desobedecer a Dios. Es pecado. Estar preocupado demuestra que no creemos que Dios está en control, sino que confiamos más en nosotros mismos. Revela que no estamos seguros de que Dios proveerá lo que necesitamos en su tiempo perfecto. Pablo enfatiza en que los creyentes no deben ser despedazados, ni deben perder la paz y la alegría. No debemos estar ansiosos ni preocupados. ¿Cómo vivimos sin afanes? ¿Nos han hecho esa pregunta? Bueno, aquí mismo la responde el apóstol Pablo. Hay un antídoto principal para la preocupación en este texto y es la oración. Lo que estuvimos estudiando en esta mañana. Miren lo que dice, en todo tiempo, en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. En este contexto, las oraciones son por cualquier motivo que esté robando la paz, que nos impida estar firmes, unidos y gozosos. No hay atajo para llegar a la paz, mis hermanos. La oración es el único camino para encontrarla. No hay otro. Ninguna cosa nos puede traer paz, por lo menos al creyente. Que la oración, que presentar nuestras peticiones delante del Señor. El resultado de llevar nuestras cargas al Señor es que ya no estaremos estresados ni perturbados. Como dice Pablo, conoceremos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que va más allá de la comprensión o explicación humana. No existe una explicación para esta paz. Solamente sabemos que Dios la provee. No hay explicación para eso. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo se los quisiera explicar, pero no puedo. Lo que yo siento cuando esto pasa en mi vida, de colocar mis cargas en el Señor. Ahora, Pablo especifica que la paz se encuentra ¿dónde? En Cristo. Solo en Cristo. Y esto es lo que venimos hablando. Pero la realidad, para ilustrar un poco, es que este mandato de no estar afanosos para nosotros es muy subjetivo y en nuestra cultura, aún en el pueblo de Dios, es muy subjetivo. Todo el tiempo estamos afanados con cosas que hacer y no está mal hacer cosas, pero no hemos aprendido a vivir este mandato del Señor. Pero quiero decirle, hermano, que yo soy el primero y le doy muchas gracias al Señor por exhortarme a través de este texto y animarme a mí primeramente en la preparación de este mensaje. Gloria al Señor. Yo me afano también. Yo caigo en ansiedad, en preocupación. A veces pierdo de vista de que Dios tiene el control. Se me manifiesta, si ustedes ven mi rostro, a través de enfermedades también, de los paños, de otras cosas. En muchas personas se manifiesta de formas diferentes. Muchas personas llegan hasta tener enfermedades muy graves.
por esto, por no confiar en el Señor, por no tener claro dónde encontramos la paz. Incluso ahorita tú te puedes estar preguntando, ¿cuándo terminará este hermano de predicar que ya me tiene aburrido? ¿Por qué no termina ya? Ya estoy afanado, ya estoy preocupado. Allá en la casa tengo el arroz puesto, ¿por qué ya no termina? Estamos pensando en otras cosas, ¿cierto? Y es ese estrés, el exceso de pensamiento del futuro, pero también lo que se llama en el mundo secular como depresión es ese exceso de pensar en el pasado. Pero, hermanos, ¿cuáles son tus necesidades específicas? ¿Qué te está agobiando? ¿Qué te preocupa? ¿Qué cosas se te han convertido en una carga? ¿Qué estás haciendo que han desabatido y estresado o angustiado? Identifícalos. Si estas cosas no se atacan, será terreno fértil para la preocupación. Pero en este terreno también puede crecer la dependencia, la confianza y la alegría en el Señor si caminas en oración. Estos terrenos en nuestra vida pueden ser doble cara, o pueden servirnos para nuestro bien espiritual, o pueden hundir nuestro estado espiritual más profundo. Por eso no hay una gota de paz genuina fuera de Cristo, porque, miren, ahí dice, en Cristo, están firmes en el Señor, estemos en armonía en el Señor. Ahora, ¿estás experimentando esta paz que sobrepasa todo entendimiento? Solo la podrás encontrar al confiar en Jesucristo y a través de la oración. No hay más. Si hubiera otra, yo te lo dijera con todo el amor, mi hermano. Pero el único camino que nos enseñan las Escrituras es mediante la oración, mediante de confiar en nuestro Señor. Por eso, no te afanes, mi hermano. Debes confiar en que Dios responderá a nuestras oraciones y suplirá tus necesidades según la perfecta voluntad del Señor. Parece cliché, pero Dios ha tenido el control de todas las cosas. El hoy de nosotros lo ha permitido la soberana voluntad del Señor. No te afanes, no te estreses, no pienses en sobremanera. Y esto es refrigerio para nuestras almas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios ha tenido el control de todas las cosas. El Señor ha tenido cuidado de cada cabello de nosotros. El Señor lo dice en una parábola y dice, no se preocupen si yo alimento las aves del campo. Ahora, ¿cuánto más a ustedes? Buscad primeramente el qué? El reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. Pero debemos venir ante su trono de gracia para orar, confiar en Él. Debemos entregarle nuestros problemas, nuestras pruebas al Señor. Amada iglesia, nuestra ciudadanía en el cielo o en el reino de Cristo está asegurada. Nuestro destino está determinado y podemos tener victoria sobre el pecado gracias a su obra. ¿Por qué nos afanamos si ya tenemos la victoria en Cristo? Eso lo entendemos, ¿cierto? Pero debemos creerlo con nuestro corazón para vivir conforme a esta verdad, hermanos. Porque podemos salir de este lugar y creer de que voy a estar con el reino de Cristo, pero voy a vivir una vida afanada si no creo realmente en mi vida diaria esta verdad. Miren lo que dice en Efesios capítulo 1, y esto nos da más esperanza y confianza en el Señor. Dice, verso 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros el amado. Mis hermanos, estas verdades nos deben cautivar, nos deben maravillar, nos deben asombrar, nos deben llevarnos a confiar. Y es un recordatorio para mí siempre que paso por momentos de angustia, lo que Cristo ha hecho por mí y lo que hizo desde antes de la fundación del mundo por mí, de que Él me ha escogido y de que Él ha preparado buenas obras para que yo camine sobre ellas.
Y eso me da a mí mucha confianza. Pero también en el verso 3 dice, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Cristo, en Él, con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, estamos sellados en Cristo. Ya, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos ha escogido ahora para ser partícipe de su reino. Y eso nos debe llenar de mucha confianza. Por eso, mi hermano, permite que la paz de Dios guarde tu corazón de toda ansiedad. Permítele, Él lo quiere hacer también, mis hermanos. Un texto como el que acabamos de leer nos debe llevar o nos debe quitar toda ansiedad y llevar a agradecer a Dios en oración. Hermanos, porque cuando vemos un texto de esto, cuando el Señor nos manda a alegrarnos en lo que Él ha hecho, hermanos, nosotros debemos responder en asombro, en adoración, en acción de gracias. Ahí se va toda queja, ahí se va toda inconformidad, ahí todo lo que comparamos con esa obra redentora de Cristo es como nada. Ahí, hermanos, el hecho de que estemos encarcelados como Pablo, o que estemos en persecución, o que estemos en desunión, eso, hermanos, no es comparable con lo que ya el Señor ha hecho por nosotros. Por eso, para los no creyentes, si no estás en Cristo, si no has creído verdaderamente en Cristo y vacilas con ser cristiano, realmente sí tienes muchas razones para preocuparte, muchas, más de las que puedes ver si consideras a Cristo antes de que sea tarde. Pero si vienes a Él, a nuestro Señor, Él te recibirá, te perdonará y te dará su paz. Mis hermanos, qué glorioso es el Señor. Por eso, si buscas paz y quieres paz, no rechaces al príncipe de paz. Miren, en nuestra sociedad, los presidentes, las naciones, quieren la paz, pero rechazan al príncipe de paz. Rechazan al único que puede dar verdadera paz a nuestras vidas. Esta paz solo la pueden experimentar los que tienen vida en Él, pero si la perdemos de vista, cuando la buscamos, pero la perdemos de vista en ocasiones, cuando la buscamos en cualquier otro lugar. Hermanos, y desde la creación, desde que Adán y Eva pecaron, nosotros dejamos de buscar paz y asombro en el Señor para ahora buscar paz en nosotros, en nuestros placeres, en lo que yo produzco, en mi esposo, mi esposa, en mi trabajo, en mi profesión, en lo que he logrado. Pero eso se va a acabar y la verdadera paz solamente la podemos encontrar en Cristo. Por eso Pablo dijo, para mí todo es basura incomparable de esto, estar unido a Cristo, de conocer a Cristo. Por eso Pablo también anima a los filipenses a que meditemos y practiquemos lo verdadero. Y meditar significa pensar en algo, estar enfocado en ello mentalmente. Los filipenses deben enfocarse en las cosas que son dignas de su pensamiento. Esta palabra está en tiempo presente, lo que significa que siempre deben estar pensando en estas cosas, en lo que es digno. Si nos enfocamos en lo bueno, viviremos bien, estaremos firmes en el Señor. Por el contrario, si nos enfocamos en lo malo, viviremos mal y nos desviaremos. Los pensamientos de bien producen una vida de bien, así como los pensamientos malvados producen una vida malvada. Eso es real. No podemos enfocar nuestros pensamientos en lo malo y vivir bien. Viceversa. Eso es una completa mentira. Eso Pablo hace una lista de 8 características piadosas en las que debemos concentrarnos como cristianos, como creyentes. Miren lo que dice Pablo. Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Y aquí, miren la palabra que se repite. Todo, es decir, un absoluto. Miren, en última instancia, cada una de estas virtudes es una descripción del Señor Jesucristo, mis hermanos. Así como Él pensaba en toda circunstancia y en todo momento
aún en su momento de angustia en el huerto de Getsemaní y su paso por la cruz. Esta es una descripción muy clara de lo que pensaba nuestro Señor en medio de esos momentos de angustias y en medio de ese momento tan difícil en la cruz del Calvario, pero glorioso por el gozo puesto delante de Él. Ahora, ¿cómo ponemos en práctica estas marcas distintivas? Lo que nos acaba de decir el apóstol Pablo. Y lo que vemos en el texto es que es a través de una forma de hacerlo viéndolo en la vida de un creyente maduro. Y nuevamente es una idea que Pablo ya ha estado dando en toda la carta. Recuerden desde que el capítulo 1 Pablo viene hablando de que sean imitadores míos. El capítulo 2 Pablo dice de que ahora veamos a nuestro ejemplo perfecto Cristo, pero luego sigue hablando de su ejemplo y ahora nuevamente Pablo coloca su ejemplo para que vean en un creyente maduro cómo deben poner en práctica estas verdades. Entonces, hay una conexión directa entre lo que se demanda en el versículo 8 y la exhortación de Pablo en el versículo 9. Piensen en esto, pero ahora Pablo dice, hagan como lo han visto en mí también. Mientras se esfuerzan por meditar en lo que es aceptable, los filipenses deben mirar a Pablo e imitarlo. Pablo les está diciendo a los filipenses de que deben vivir de una forma que sea coherente con su enseñanza. Es decir, ustedes piensan eso, ¿verdad? Ustedes tienen esa información, pero ahora deben vivir coherente, deben hacerlo como yo lo he hecho. Pero para ilustrar un poco, así como el no estar afanados, la realidad es que nosotros todo el tiempo no estamos pensando bien. Por lo menos yo hoy me levanté y terriblemente tuve un mal pensamiento. Pero gloria a Dios, porque eso me recordó que necesito el Evangelio, porque necesito cada día el Evangelio. Pero que también necesito de todo aquello digno de lo que debo pensar. Entonces, la estabilidad espiritual es una consecuencia de la forma en la que piensa una persona. La Biblia deja claro que la vida de las personas es producto de los pensamientos, lo vemos en Proverbios. Pero un distintivo de un creyente no es que no piense mal, más bien es uno que somete sus pensamientos en obediencia a Cristo. Una persona que es asesina piensa y lo lleva a la acción. Lo mismo sucede con los pensamientos positivos. Pienso y vivo como Cristo. Pienso como Él, que es digno del Evangelio y vivo como es digno del Evangelio. Por eso, mis hermanos, vigila cuáles son tus pensamientos que te están dominando. Vigila cuáles son esos pensamientos que están dominando tu mente, porque estos pueden llevarte a donde no quieres ir o conducirte a lo más profundo de la paz, de conocer y obedecer a nuestro Señor. Voy a repetirlo nuevamente, mis hermanos. Vigila cuáles pensamientos están dominando tu mente, porque estos pueden llevarte a donde no quieres ir o conducirte a lo más profundo de la paz, de conocer y obedecer al Señor. Cuida tu mente, no expongas tu mente a lo que no es agradable al Señor. Guárdala de todo aquello que te impida estar firme y unido y alegre en el Señor. Todas esas cosas, hermanos, que están llenando tus pensamientos, que te llevan también a un accionar. Guárdate. Si son cosas que no son agradables al Señor, guárdate de eso. Debemos guardar nuestras mentes, porque pronto nos convertiremos en lo que pensamos. Cristo es el único digno de nuestros pensamientos, quien nos ha rescatado para andar en novedad de vida. Meditemos en su obra redentora, asombrémonos y maravillémonos. Al final, eso es lo que va a moldear en mí, cómo yo vivo, cómo pienso, cómo reacciono al día a día, cómo soy un mejor esposo, cómo soy un mejor trabajador, cómo soy un mejor creyente. Eso al final es lo que va a moldear nuestra vida. ¿Qué es lo que llena nuestra mente, mis hermanos? Lo que llena nuestros pensamientos. Pero recordemos que debemos estar firmes, unidos y alegres en Cristo. Y la paz de Dios guardará nuestros corazones en Él. No aferrándonos, no afanándonos en aquello que no conviene. Más bien meditando y practicando lo que es digno del Evangelio de Cristo, mis hermanos. Y esto es glorioso. Por eso le damos gloria al Señor por su palabra.
porque a través de su palabra su iglesia es edificada y el Señor nos ha llamado a estar firmes y unidos y alegres en Cristo. Y recuerda todo lo que hablamos en esta mañana, mis hermanos. ¿Tienes algo en contra de tu hermano? Por favor, acércate al final del servicio, al final del culto, y haz lo que es agradable y digno del Evangelio de Cristo. Oremos, mis hermanos. Señor y Dios que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana, Dios. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque tú eres muy bueno con nosotros, Señor. Gracias por hablarnos en esta mañana, Dios. Gracias, Señor, porque nos has invitado o nos has animado a estar firmes y unidos y alegres en ti, Señor. El único que nos puede dar paz. Señor, ayúdanos a entender claramente, Señor, de que si tú has permitido algo en nuestras vidas, Señor, hasta este punto, Señor, esa ha sido tu perfecta, buena y agradable voluntad, Señor, de la gloria. Ayúdanos a entender, Señor, de que tú has tenido el control de todas las cosas, Señor. Y ayúdanos a no afanarnos, Señor, sino a colocar nuestras peticiones delante de ti, Señor. Por eso yo te pido, Señor, que nos ayudes como iglesia, Señor, a modelar esto como miembros. Permítenos, Señor, que podamos vivir esto, Señor, que podamos llevarlo a la práctica, Señor, que podamos vivir conforme a tu evangelio, Señor, no con un conocimiento informacional, sino con algo más relacional, Señor, algo que sea vivo en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en esta mañana, Señor, que nos ayudes a hacer de un mismo sentir, Señor, que nos ayudes a perseverar, Señor, a estar unidos, a estar firmes en ti, Señor, de la gloria. Porque esto, Señor, es digno de tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, quienes están en situaciones difíciles, Señor. Quienes están afanados, quienes están turbados, Señor. Quienes están pasando por circunstancias adversas, Señor. Para que los ayudes a que entiendan de que solo la paz la pueden encontrar en ti, Señor Jesús. Y ayúdanos a nosotros como canales, Señor, como miembros de esta iglesia, para bendecir, para ayudar a nuestros hermanos, Señor de la gloria. Yo te lo pido a ti, Señor, en el nombre de Cristo, Señor, junto a mis hermanos, que tu nombre sea glorificado en medio de tu iglesia, Señor amado. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, Dios, toda la honra. Amén y amén.